Este patrimonio se restaura a base de pico y pala. Comienza a verse ya el camino medieval que lleva a la ermita del Carmen de Albarracín, pero también a una panorámica casi desconocida. Conocemos la catedral, conocemos la muralla, pero desde aquí podemos observar unas imágenes diferentes de lo que es Albarracín, muy bonito, que mucha gente a lo mejor no conoce por no conocer o no poder subir a la ermita. A este paso, la ermita medieval recupera su camino original con muros de piedra y por las tardes ellos descubren una sierra de Albarracín de senderos y tirolinas. Descubrí el pueblo sobre todo porque no lo conocía y pues hemos ido a un montón de montañas, hemos hecho un montón de rutas y muchos pueblos hemos conocido también. Al principio me parecía un poco chorrada porque ya había otro camino, pero después nos explicaron que había que restaurar el patrimonio, que era importante porque era el original. Les estamos contando lo que es Teruel, el tema de la despoblación, de la dificultad que tiene el vivir aquí en la Sierra de Albarracín sobre todo, y que conozcan el enclave, conozcan la zona, se lleven un buen recuerdo de la Sierra de Albarracín. El campo de trabajo cumple solo su primera fase y entre sus objetivos está también la integración social, en un escenario, eso sí, espectacular.